Mi nombre es Juan Antonio Seda, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y dirijo el posgrado en Discapacidad y Derechos. Desde hace 2 años empezamos un proyecto de extensión universitaria que pretende convocar a los familiares de personas con discapacidad intelectual para relatarse entre sí mismos, conversar sobre las dificultades, y no solamente las dificultades, sino también las circunstancias que se producen alrededor de la crianza y la convivencia con personas con discapacidad intelectual. Es una experiencia de socialización donde ofrecemos la universidad como un espacio de diálogo y no de impartir clases. No se trata de impartir clases, sino de conversar entre ellos. Por supuesto que si sale una pregunta jurídica, a veces se contesta, pero lo que más nutre a estos encuentros y a este programa, a esta propuesta, es el conversar con libertad sobre las perspectivas, sobre no ya la crianza, sino el desarrollo vital de las personas que requieren cuidados. Y bueno, que en algún momento uno también sabe que cuando tiene hijos, en algún momento la vida nos va a hacer posiblemente irnos a nosotros primero antes que a nuestros hijos, y eso implica un desafío porque cuando uno tiene un hijo con discapacidad intelectual que requiere asistencias y no tiene autonomía plena, bueno, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Cómo van a vivir? ¿En qué lugar? ¿Con quiénes? ¿De qué van a vivir? Bueno, hay una serie de interrogantes que aquí los tratamos de plantear, no de solucionar, sino de compartir experiencias y mostrar una faceta humana que también tiene la universidad, donde no solamente dicta conocimientos, sino también aprende de la comunidad con estas conversaciones sociales, estas conversaciones públicas. En los encuentros con los familiares de las personas con discapacidad intelectual que se realizan aquí en la facultad, uno aprende permanentemente, escucha situaciones de vida y trata de muy respetuosamente opinar cuando corresponde, pero sobre todo escuchar y aprender. Y eso es lo que me han dado y me han nutrido estos padres y estos hermanos de personas con discapacidad intelectual. En este año y medio que llevamos con este grupo trabajando, reuniéndonos todos los meses, hemos producido una linda dinámica grupal donde siempre viene gente nueva y va contando sus experiencias, y uno siempre aprende de lo que le pasa a otra familia y otra familia aprende de lo que le pasa a uno. Así que ese es un poco el objetivo que viene a cumplir este programa que denominamos Cuando no estemos. Mi nombre es Eduardo, soy papá de Luciana, una joven adulta que tiene síndrome de Williams. Ella tiene 42 años y bueno, está incorporada laboralmente en un local de comidas. Siempre con la inquietud de tener más información sobre este tema de discapacidad por internet, me tomé conocimiento de estas reuniones que se estaban programando en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que el tema me interesó, dada la edad que ya tiene Luciana y la edad de vida que uno tiene. El título de las reuniones era Cuando no estemos. Diríamos, me pareció muy interesante participar de esas reuniones de padres y en el cual se podía conversar, tener distintas conversaciones referidas a nuestros hijos,
a nuestros hermanos y, bueno, y algún familiar directo. Así fue que el año pasado se completaron una serie de todos los miércoles, del primer miércoles de cada mes. Nos juntábamos un grupo de familias, de papá, mamá, como dije anteriormente, para contarles nuestras experiencias y nuestras dificultades. El desarrollo de las mismas eran muy interesante, dado que cada persona tiene una situación diferente, problemas diferentes, y cómo los fue buscando la solución, o que trata también de tener apoyo en ese aspecto. Así que bueno, ya cumplimos el año pasado unas cuantas reuniones, siempre muy interesantes por los temas que se van planteando. A veces surgieren de los mismos participantes, en algunos casos las personas responsables de la coordinación también sugieren algún tema a tratar. Yo estoy muy conforme con todo lo que se ha ido hablando. Me parece un tema que el nivel que tiene la Facultad de Abogacía, dependiendo de la Universidad de Buenos Aires, que trate estos temas de discapacidad, que invite a las familias a charlar, no es muy frecuente. Yo estoy muy agradecido y, bueno, sobre todo al doctor Seda, que es el responsable, diríamos, de llevar adelante estos proyectos. Lo felicito por haber tenido la idea de hacer este tipo de reuniones. Luciana tiene síndrome de Williams, es una enfermedad de las conocidas como enfermedades raras, por cuanto aproximadamente cada 7.000 nacimientos hay 1 o 2 nacimientos que tienen este síndrome de Williams. Tienen distintas dificultades, diríamos. En el caso de Luciana tiene una dificultad cardiorrespiratoria, pero otros jóvenes no. También intelectualmente tienen algunas dificultades, pero son personas de muy buen carácter, muy sociables. Le gusta tener amigos y, bueno, creo que es un síndrome en el cual se pueden lograr muy buenos progresos y tener nuestros hijos ser como cualquiera de nuestros hijos, lograr lo que uno pretende o quiere para que tengan una vida normal. Llegamos en el año 1989 buscando una alternativa para Luciana. Estábamos en ese momento en la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia, debido a mis compromisos de trabajo, en donde ya no había muchas más posibilidades de educación para Luciana. Así que solicité el traslado y fuimos trasladados acá a Buenos Aires. En ese momento, Luciana ya tenía que iniciar su capacitación escolar, necesitaba una escuela de recuperación y, bueno, eso fue todo un trabajo bastante intenso de mi señora, buscar, o sea, como se pueden imaginar, nosotros veníamos del interior, de una provincia y de un lugar muy pequeño. Llegar a Buenos Aires era todo diferente, era un mundo. Pero bueno, fue mi señora a través de información y de periódicos, consiguió ubicar un colegio en donde Luciana pudo capacitarse
muy bien, cumplir con todos los objetivos que eran posibles que lograra Luciana. Una vez que ella terminó sus estudios de aprendizaje, también en el mismo colegio le dieron unos años laborales, y ahí finalizó sus estudios, diríamos, de nivel primario, de recuperación, con el agregado de una tarea laboral. A nosotros se nos presentaba el problema, diríamos, de Luciana, ¿qué podía seguir haciendo? Considerábamos que Luciana tenía la capacidad como para o desarrollarse, diríamos, laboralmente, a pesar de algunas dificultades que ella tiene, como el tema de manejar el dinero. Pero, bueno, a través de una ONG que nos conectamos, pudimos que Luciana consiguiera un trabajo. En este momento Luciana lleva 12 años cumplidos de trabajo en una casa, en un local de comidas. Está muy contenta. Por supuesto, nosotros también estamos felices que Luciana esté incorporada laboralmente y que tenga ella su dinero para disponer de lo que ella quiere. O sea, si quiere un vestido, se lo puede comprar. Si quiere ir a cenar o a almorzar a algún lado, también lo puede hacer. Así que, bueno, con esto ha conseguido, diríamos, de alguna manera, una vida independiente, que en sus primeros años de vida nos parecía cosas bastante imposibles de lograr. Pero como yo digo siempre, el hecho de haber llegado a Buenos Aires buscando una posibilidad, hoy realmente tenemos una realidad de Luciana, lo que nos tiene muy conformes, muy contentos y muy orgullosos de lo que hace Luciana. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de contarles un poco la historia de la vida de Luciana y de la familia. Bueno, con respecto a esta propuesta que nos ofrece la Facultad de Abogacía a través de su coordinador, el doctor Seda, diríamos, es para, en el caso concreto mío, diríamos, yo ya soy un papá con bastante experiencia, y volcarle estas experiencias que uno ha vivido a otras personas que recién están iniciando este camino, que no es un camino fácil, pero tampoco es imposible lograr lo que se busca, siempre contando con el apoyo de otras familias, de profesionales. Diríamos, siempre es necesario tener apoyos de otras familias que tienen experiencia en estos temas y sobre todo de profesionales. O vuelvo a insistir, para mí es fundamental poder participar de estas reuniones en donde uno se encuentra muy contenido. Yo soy Roxana Lemkin, soy colaboradora de la cátedra del doctor Juan Seda. Este espacio en el que estamos es un espacio mucho más acotado y diferente a lo que es el espacio jurídico en el que habitualmente estamos dentro de esta facultad. Es mucho más íntimo porque junto con el doctor Juan Seda y otras profesoras más coordinamos el espacio Cuando no estemos, que está vinculado a tratar al diálogo con las personas que tienen familiares con discapacidad. Y es un grupo que empezó siendo para que vinieran una vez por mes distintas personas, ya desde julio del año pasado, y estamos hoy, en los primeros días de abril, con ese mismo grupo que empezó en julio del 2023.
Justamente ahora salí un ratito de la coordinación del grupo para presentarme aquí y para poder contarles un poco de qué se trata. Y estábamos charlando amenamente cuestiones vinculadas justamente con qué nos pasa con nuestros familiares con discapacidad, cuáles son las emociones que nos atraviesan día a día, qué sentimos con relación a la discapacidad de la otra persona, que muchas cuestiones pueden ser positivas y otras no tanto, y realmente nos abrimos en cuerpo y alma a todo tipo de sentimiento. Que quizás en una clase, si fuera algún familiar que tiene algún hijo con discapacidad o sobrino o algún otro tipo de familiar, no podría abrirse de la misma manera porque son cuestiones, las que tratamos son cuestiones netamente jurídicas. Acá lo jurídico se deja de lado y creemos más que lo importante es atender a lo humano y a todo lo que nos pasa, que no hay muchos espacios vinculados con esto. Generalmente los espacios son más de participación masiva, sin poder explayarnos desde lo que sentimos más profundamente, o desde lo jurídico, que de hecho actualmente yo estoy en una comisión que está más vinculada al derecho penal y la discapacidad, pero todo lo que hablamos es netamente jurídico. Y si bien yo coordino este grupo junto con otras profesoras, como dije anteriormente, también tengo un familiar con discapacidad y es muy emocionante y es muy movilizante también escuchar a otros y ver y darse cuenta que a los otros también le pasa lo que me pasa a mí o lo que le pasa a otra de las coordinadoras que también tiene algún familiar con discapacidad. Entonces todos nos entrelazamos en esas emociones y podemos contenernos mutuamente. La verdad que es un grupo que se ha formado muy lindo, que nos da una perspectiva mucho más global sobre el tema de la discapacidad. Vuelvo a repetir, no desde lo jurídico, sino como familiares y desde lo que nosotros sentimos. Bueno, eso sería lo que hacemos en este espacio. Poco se habla, quizás por ahora, de qué les va a pasar a nuestros familiares cuando no estemos, pero creo que está bueno porque también hablamos mucho del presente de ellos y es una forma de entender que ellos que no son algo, no van a ser una preocupación, sino que en realidad son vida y que necesitamos ayudarlos y forjarlos a vivir en esta vida, en este momento. Así que bueno, muchas gracias. El grupo me ayudó mucho, a pesar que yo lo coordino, me ayudó mucho el año pasado justamente, porque fue muy movilizante con mi hijo tiene autismo, y en un momento estábamos con todo lo que era el ingreso a un colegio que yo entendía que era de excelencia y que él podía ingresar porque entendíamos que estaba capacitado para hacerlo. Y la verdad es que me ayudó a entender que más allá de si estaba o no capacitado, sino entenderlo a él, qué tipo de emociones estaba viviendo al intentar ingresar en un lugar donde a lo mejor él no estaba cómodo. De hecho, actualmente va a otro colegio, terminó ingresando a otro colegio,
más chico, pero donde sí se siente cómodo. Y si bien al principio a mí me dolió mucho, porque quizás uno esperaba otra cosa, porque es parte de duelar, ¿no? Generalmente lo que nos pasa a los padres o familiares con discapacidad es que estamos en un duelo constante frente a lo que nosotros pretendíamos con relación a nuestros hijos y lo que entendemos sobre la normalidad. Y lo que nos tenemos que dar cuenta en realidad es que no hay nada normal o anormal, o la discapacidad en sí tampoco es la discapacidad porque alguien lo etiqueta, sino que muchas veces nosotros los etiquetamos a ellos y nosotros no los dejamos ser como ellos quieren realmente ser. Y les ponemos metas y les ponemos obstáculos y no los dejamos experimentar, pero por nuestros miedos, no porque realmente ellos lo sientan. El problema los tenemos muchas veces nosotros como familiares o como padres o madres de un chico o chica con discapacidad. Y la discapacidad no define absolutamente nada. Y lo que me hizo muy bien en este grupo, al cual yo venía con una idea y estoy con otra idea ahora, es a transitar esos momentos de duelo, esas expectativas desmesuradas, esas frustraciones, esos dolores de otra manera. La verdad que es un grupo que estaría bueno que siga creciendo, que sigan viniendo otras personas. Un grupo que se formó y que lo formó, la verdad, el doctor Seda desde un lugar totalmente diferente, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que podría ser netamente jurídico y no lo es, y que creo que es un espacio que muchos necesitamos, que sin perjuicio que todos podemos tener apoyos de un psicólogo, del psiquiatra, porque generalmente los familiares con discapacidad, aparte de que ellos hacen terapia, nosotros también tenemos para conocerlo, para ayudarlos, o mismo para entender ciertas situaciones, y esto que yo decía antes, las frustraciones que nos atraviesan a nosotros, o esos días que no podemos levantarnos porque no sabemos qué pasó, cómo seguir. Bueno, lo que tienen estos grupos es que todos estamos en la misma, todos estamos vivenciando la misma situación. Y ayuda mucho, porque muchas veces uno se siente hasta culpable de algunos sentimientos que tiene, o se siente muy perdido, o siente que no está haciendo las cosas bien, y en realidad acá, cuando uno viene, habla o escucha, porque hay gente que habla más y otra que le gusta más escuchar, nos sirve para poder entender que todos estamos en la misma y a todos nos pasa no lo mismo, pero seguramente tenemos esos sentimientos encontrados de los cuales no podemos hablar muchas veces frente a un terapeuta o un psicólogo o un profesional u otro profesional, y acá sí lo podemos hablar tranquilamente y todos nos entendemos y no nos juzgamos. Entonces es un espacio que realmente hay que vivirlo, por eso los convoco para que podamos agrandar esta especie de familia que se está formando de alguna manera, desde un lugar distinto, porque me parece que es ayudarnos un poquito entre todos a aliviarnos y a atravesar mejor toda esta problemática, si se puede decir, o todo lo que implica tratar con una persona con discapacidad. Bueno, mi nombre es Romina,
Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de unas reuniones de familiares de personas con discapacidad, que se titulan Cuando no estemos. Nos reunimos para contar nuestras experiencias, nuestros testimonios, somos todos familiares de personas con discapacidad. Yo soy mamá de Dante, de 6 años, que tiene autismo. Bueno, el papel que cumplen estas reuniones en mi vida es bastante importante porque es muy difícil lograr que alguien que no está atravesado por la discapacidad, que no tiene un familiar con discapacidad o que no tiene discapacidad o que no trabaja en el área de la discapacidad, entienda lo que es vivir con la discapacidad en tu vida. Entonces acá nos entendemos, nos ayudamos, tejemos redes, nos sirven mucho los testimonios de los demás. No son todas personas de la misma edad, o sea, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años y acá hay personas que tienen hijos ya en la adultez con discapacidad y me ayuda mucho a pensar lo que me espera, lo que vendrá, cómo prepararme para lo que viene. Nada, te entendés en forma instantánea, inmediata, porque estás viviendo lo mismo, te está pasando lo mismo, sentís las mismas barreras en la sociedad, los mismos prejuicios, la misma falta de empatía. Tenés que luchar con las obras sociales o prepagas, con el colegio, en mi caso, o con los que tienen hijos adultos, con la búsqueda laboral. La verdad que es re importante, es un espacio muy valioso porque le hace bien al alma, por todo lo que dije. Los que somos familiares de personas con discapacidad siempre nos vemos relegados porque en nuestras problemáticas o en lo que nos pasa, porque sí, la persona con discapacidad toma prioridad incluso para nosotros. A mí me llevó muchos años, desde el diagnóstico hasta la actualidad, en darme espacios para mí porque me sentía culpable o porque consideraba que tenía que dedicarle todo a la vida de mi hijo y a su desarrollo para que se cure. No tiene cura, por supuesto, el autismo, es una condición que acompaña de por vida, que va evolucionando, que puede mejorar las capacidades de desarrollo, pero que no es una enfermedad, por ende no tiene cura. A mí me costó mucho encontrar esos espacios. En mi familia la prioridad, incluso con mi marido, la prioridad la tiene mi hijo. Mis papás son abuelos muy presentes, pero todo el tiempo es Dante, Dante, Dante. Y por eso estas reuniones son tan valiosas, porque uno puede hablar de uno, de lo que le pasa, de lo que siente uno con la discapacidad, con maternar a una persona con discapacidad. Eso es muy importante y es muy valioso y por eso trato de estar siempre. Además, realmente las descubrí, bueno, yo estoy haciendo un posgrado de discapacidad y derechos que también acá dicta el doctor Seda de la Universidad de Buenos Aires, y a raíz del posgrado descubrí estas reuniones y es como que uno cada vez se va involucrando más, ¿no? Ahora están las jornadas de discapacidad pronto y también vamos a estar con unas compañeras, es como que uno cada vez se va involucrando más porque también se puede expresar uno y lo que le siente uno con la discapacidad. Y también esto también es permitirse un espacio para uno, porque aunque venimos a hablar de la discapacidad, lo hablamos desde nosotros. Por supuesto que nos referimos a nuestros hijos, desde luego, bueno, a los que tienen hermanos, por supuesto, porque siempre están rondando, pero hablamos de nosotros y eso es súper valioso, por eso estas reuniones son tan valiosas y por eso encontramos este espacio en estas reuniones que no lo encontramos en otros ámbitos, ni aún en la familia, no por mala intención, sino porque la persona con discapacidad es como la prioridad. Lo único que me gustaría decir es que, por supuesto que tener un familiar con discapacidad, aceptarlo y llevarlo adelante lleva un proceso. Yo duelé un tiempo, fue muy difícil para mí al principio recibir el diagnóstico de Dante, no fue nada sencillo, no estaba parada en el lugar en que estoy hoy, pero bueno, yo, desde mi humilde lugar, creo que lo mejor es secarse las lágrimas y salir adelante, primero por nuestros hijos o nuestros hermanos o quien sea nuestro familiar, porque así los vamos a ayudar a estar mejor, y segundo porque hay que luchar para poder convivir en diversidad. Eso es lo más importante y no lo podemos hacer si estamos mal. Todo a su tiempo y cada uno tiene sus tiempos, no estoy juzgando, al contrario, yo lo viví, pero bueno, hay luz al final del túnel. Sí, me encantaría que vengan a estas reuniones, los invito a todos los familiares de personas con discapacidad, son generalmente los primeros miércoles de cada mes,
generalmente no siempre, el primer miércoles de cada mes, acá en el aula de desarrollo docente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de 18 a 20 horas. Hay coordinadoras que son, además de profesionales, son personas, familiares de personas con discapacidad. Está el doctor Seda, así que se las recomiendo. Y estamos todos nosotros que nos llevamos bárbaro y la pasamos muy, muy bien. Lloramos también por momentos, pero la pasamos muy bien. Se las recomiendo porque les va a hacer muy bien. Bueno, gracias. Bueno, soy Andrea, soy abogada, soy mamá de Fede y Aus. Y Fede tiene diagnóstico de autismo, de alto funcionamiento sería. Y bueno, llegué a los encuentros de Cuando No Estemos por el posgrado. Estoy haciendo el posgrado en Discapacidad y Derechos con el doctor Seda. Y bueno, nos convocaron y me pareció una propuesta muy linda e interesante para participar. En relación a los grupos, o al grupo de Cuando No Estemos que nos juntamos, me pareció interesante justamente el intercambio entre familiares. Me gusta encontrar un lugar donde sentirnos un poco identificados todos con las vivencias. Si bien por ahí no compartimos el diagnóstico de nuestros familiares, incluso los vínculos, hay hermanos, hay padres, creo que hay una vivencia común que es interesante compartir y poder ir buscando y compartiendo las diferentes aristas que tiene la vivencia como familiar de una persona con discapacidad. Mi historia particular empieza en realidad empezó cuando nuestro hijo era chiquito, alrededor de los 8 o 9 meses. Como buen primer hijo, íbamos a un montón de actividades, jugando con mamá, lo llevaba a todos lados y yo me daba cuenta que había cosas diferentes. Era difícil de explicar porque Fede tenía un desarrollo bastante típico en cuanto a lo motriz, incluso en cuanto a la mirada, el intercambio. Pero bueno, en la medida en que fue creciendo, yo cada vez, para mí las cuestiones se hicieron más evidentes. Digo para mí porque tanto la pediatra como la escuela costó un poco que lo vieran. Y bueno, cuando nació nuestro segundo hijo, que Fede tenía 3 años, hubo como una especie de retroceso o como un aislamiento más marcado, que por ahí tenía que ver con el nacimiento de su hermano, pero bueno, derivó en que se hizo más notorias ciertas características, como la falta de interacción con sus pares, que Fede tenía lenguaje, parecía muy inteligente, sabía muchas cosas, muchas palabras difíciles, pero le costaba la comunicación, le costaba expresar lo que él quería y relacionarse con sus pares. Y bueno, así decidimos empezar el camino. Hablé con la pediatra y nos acompañó y empezamos, bueno, nos derivaron con profesionales que no nos gustaron. Empezamos con las terapias, rápidamente empezamos a ver avances. La verdad es que Fede, tal vez al tener una capacidad cognitiva alta, eso ayuda mucho a que pueda ir adquiriendo rápidamente o internalizando rápidamente los aprendizajes. Y bueno, a los 4 años le hicimos un diagnóstico formal, donde bueno, le diagnosticaron lo que en ese momento era síndrome de Asperger. Y bueno, y empezamos con las terapias 8 veces por semana más o menos, todas las terapias en casa. Pero la verdad es que empezó una historia diferente, ¿no? Como de muchísimo aprendizaje, de mucho alivio por momentos, porque teníamos herramientas que hasta ese momento no nos habían facilitado, y la verdad que cambió la historia para todos, para bien, con sus cosas buenas y sus cosas difíciles, que las hay. Creo que lo más difícil cuando, por lo menos en esta etapa que nos toca transitar a nosotros, es la vivencia personal, las expectativas de uno como padre, los deseos, las comparaciones, pero bueno, uno va aprendiendo también con el tiempo, lo va aceptando de verdad, y bueno, y eso hace que uno también lo viva de otra manera. Hoy tiene 11 años y va a la escuela con su maestra, tiene una integración parcial,
tiene amigos, tiene una vida acorde a su edad, plena, y nosotros por suerte lo acompañamos aceptando sus dificultades, pero siempre apostando a su posibilidad, siempre sabiendo que él puede un montón de cosas. Hay otras que no, pero hay un montón que sí, y hacia ahí apuntamos. El nombre del grupo, que es Cuando no estemos, me parece fuerte, pero me parece auténtico. Siento que es una preocupación profunda y genuina que tenemos todos los padres, digo padres porque me toca vivirlo desde ese lugar, de personas con discapacidad o dificultades, claramente este es un mundo donde nos preocupa dejarlos, todavía no está preparado en muchos aspectos, y bueno, creo que parte de nuestra tarea es justamente trabajar para que cuando no estemos, los ámbitos y donde se desarrollen nuestras personas queridas sean amables, sean accesibles, y bueno, y también los acepten y los alojen como lo hacemos nosotros. Me gustaría invitarlos a que participen, a quienes sientan que tienen ganas de compartir su vivencia. Muchas veces el camino de la discapacidad es muy solitario, los dolores son muy personales y uno siente que está solo, y está bueno venir a compartir y darse cuenta que no estamos solos en el camino, que todos tenemos un recorrido más o menos parecido, dolores, miedos, angustias y alegrías más o menos parecidas, y creo que está bueno armar como un círculo en el cual uno pueda sentirse comprendido, sentirse apoyado, acompañado, tal vez es la palabra, en este mundo de la discapacidad. Bueno, 10 puntos. ¿Listo? Ay, no sé, bueno. Hola, bueno, mi nombre es Carla, tengo 37 años, soy abogada. Pertenezco en este momento a un grupo de personas familiares, de personas con discapacidad intelectual. Me sumé a esta propuesta del doctor porque soy hermana de Ariana, de 23 años, que tiene una discapacidad intelectual, un retraso madurativo, y soy mamá de Benicio, que tiene 4 años y tiene un diagnóstico de autismo. La verdad que viví dos experiencias diferentes. Cuando Juan nos cuenta del proyecto y nos comparte el libro de Cuando no estemos, me sentí identificada desde dos lugares. En primer lugar, porque soy hermana de una persona con discapacidad y transito el cuando no estemos de mis papás que fallecieron. Y mi hermana con discapacidad pasó a estar bajo la guarda y el cuidado mío y de otra hermana más. Y también como madre de un niño con un diagnóstico de autismo. Me vi reflejada en lo que contaba en el libro, los testimonios, las historias de otros familiares, y me atrajo la idea de poder compartir experiencia con personas que están transitando caminos similares, parecidos, no idénticos, porque creo que todos tenemos nuestra particularidad, nuestra cotidianidad, nuestra rutina, nuestras situaciones muy específicas, pero sí lidiamos todos al mismo tiempo con construcciones sociales, con barreras, con la mirada del otro, y me parece una propuesta súper interesante poder escuchar el testimonio de otras personas y también compartir mi experiencia. Y cuando empecé a asistir todas las oportunidades en las que pude estar presente, me pasó que además de este sentimiento de no soy la única persona que le está pasando esto, sino también de tener una especie de fuente de recursos
más allá de lo que pueda ser práctico, de una recomendación o de un consejo, sino de entre todos hacer algo diferente, que surja algo nuevo, de la reflexión de cada uno, del aporte que hace cada uno cuando cuenta su historia, van surgiendo reflexiones compartidas y van surgiendo análisis que por ahí uno solo, desde su lugar, en su soledad, con su situación particular, no tiene la posibilidad de alcanzar ese análisis. Y está bueno porque es empezar a tomar también un poco la rienda de la experiencia, la situación que nos toca vivir, y también ponernos como en primer lugar de saber que somos madres, hermanos, hermanas, padres, de personas que tienen una necesidad de apoyo, de adaptaciones, pero que nosotros también tenemos una necesidad de apoyo y de adaptaciones. Nosotros también necesitamos un lugar de resguardo, de cuidado, de acompañamiento y de comprensión. Y este espacio vino como a resolver esa carencia o eso que estaba faltando o eso que no lo encuentro o no lo tengo en otros espacios. Así que la verdad que es un proyecto súper interesante, que suma un montón y que vale la pena. Es una vez por mes, pero en esas 2 horas se nutre mucho y también permite en el largo del pasar de los días posteriores a seguir reflexionando sobre eso, a seguir pensando, wow, mirá lo que le pasó a esta persona y aún así consiguió tal recurso y eso cómo me puede sumar a mí o cómo lo que yo hago también le puede sumar al otro. Así que la verdad que estoy feliz con la experiencia y contenta de pertenecer a este espacio. Recuerdo una situación particular de estar en la reunión de familiares y que una de las participantes contó su experiencia de que había tenido, de su hijo, había tenido un accidente de muy chiquito y quedó cuadripléjico, de ser un nene completamente sano, sin ningún tipo de diagnóstico, pasó a tener una discapacidad severa y cómo impactó eso en su vida. Y a mí, en lo personal, me hizo pensar mucho porque nosotros con mi pareja recibimos el diagnóstico de mi hijo a sus 2 años, si bien yo venía sospechándolo hace un montón, desde el vientre lo venía resospechando. Cuando llegó el diagnóstico nos planteamos un montón de circunstancias y nos lamentamos mucho porque uno pasa por una especie de duelo de todo lo que uno proyecta sobre su hijo y que no tiene relación con el diagnóstico que recibís. Y bueno, de abrazar esta nueva instancia, digamos, porque tu hijo siempre estuvo ahí, así que no es un nuevo hijo, pero sí esta nueva percepción de su desempeño y cómo ese testimonio me hizo pensar en que está bien, nosotros seguramente sufrimos mucho con el tema del diagnóstico, o aceptar o asimilar lo que íbamos a tener que transitar, y yo no podía dejar de pensar en lo que habrá sufrido esa familia, esos padres de tener un hijo perfectamente sano y por un accidente doméstico que ya su hijo no pueda caminar, que no pueda hablar, y me sentí un poco egoísta por estar sintiéndome mal por recibir un diagnóstico. Es raro o es loco, quizás está mal decirlo, pero es muy impactante ver la situación de otras personas y que atraviesan una discapacidad, de familiares que están acompañando a esas personas, todo lo que tienen que proyectar, de horarios, medicación, enfermeros y lo que transita uno. Y cómo
cómo empezás a entender que, bueno, uno transita o vive o va progresando en lo que la vida te da, lo que te toca, por así decirlo, cómo podés ir acompañando a esa persona sin perder de vista todo lo hermoso que tiene, todo lo lindo que te brinda, todo lo positivo, en vez de enfocarnos en un mero diagnóstico, porque en definitiva termina siendo eso. Pero bueno, es un camino de transición, de aprendizaje, de progresos. A mí en particular me validó mucho en mi relación con el papá de mi nene, el pediatra, que validó lo que yo estaba viendo, que había algo que no cuadraba, que había algo que mi nene no estaba haciendo, que no estaba avanzando o que tenía un perfil y dentro del entorno familiar no estaba validado ese pensamiento o esa intuición mía y ver que un personal de salud, una persona ajena a la familia, a la relación, pudo validar eso que yo estaba viviendo, que yo estaba transitando y que estaba viendo de mi hijo, me abrió también la posibilidad de acompañarlo de otra manera. Me sirvió también mi experiencia como hermana, me sirvió haber transitado como hermana mayor de una persona con discapacidad la negación de mis papás, que no querían ver un diagnóstico, que no querían ver que había algo que no estaban dando, que había algo diferente. Y eso a mí me permitió, esa experiencia con mi hermana, me permitió también poder ver lo que estaba transitando mi hijo y lo que estábamos transitando como familia en algún momento, en el que había una negación de lo que le estaba pasando a mi hijo menor. Así que para mí esas son dos cosas que me quedaron. El testimonio fuerte de otra persona que participó de la reunión y mi vivencia como hermana primero y como mamá después de personas con discapacidad. Bueno, yo creo que para todo aquel que esté acompañando como familiar a una persona con discapacidad, forme parte de su entorno, es un recurso valioso poder acercarse a esta propuesta, no es necesario compartir, el que quiere hablar habla, el que quiere puede permanecer en silencio y simplemente escuchar. Creo que es un recurso valioso porque se valida mucho el rol del familiar, de la persona que está acompañando, de la persona que está transitando la discapacidad desde ese lugar de mamá, de hermano, de hijo. Creo que es un gran recurso y que es una linda oportunidad para también sentirse parte en un espacio, en un lugar donde, de pertenencia, digamos. Así que si están interesados, yo los invito a que participen y a que se sumen porque es una gran oportunidad, una gran propuesta y además no hay mucho requisito, pueden venir una vez y si no les gusta no vuelven, pero creo que es un gran recurso, lo recomiendo. Bueno, para mí la discapacidad fue recibir el diagnóstico de mi hijo lo tomé como una oportunidad también. Es un desafío acompañar a personas con discapacidad, tratar de comprender de cómo funciona su psique, su mente, qué necesita, qué no necesita. Las mamás siempre somos también traductoras de hijos con o sin discapacidad.
Entonces, bueno, es como somos el recurso natural. Pero a mí me pasó mucho de que me ayudó a desarrollar otra sensibilidad, a analizar las cosas con otro enfoque, a buscar también cómo quiero ser yo como madre de mi hijo y como hermana de mi hermana y como profesional. Me ayudó a darle otro enfoque a mi profesión y también me invitó mucho a la introspección. Me invitó mucho a repensarme yo, a mirarme a mí y de ver la discapacidad no como una limitación, sino como una diversidad. Y encontrar también que yo también soy diversa de otras maneras. Obviamente que tanto mi hermana como mi hijo necesitan otros apoyos que yo no los necesito. Pero me ayudó mucho a crecer, a madurar, a avanzar, a progresar. Para mí es un desafío y es una oportunidad. Y siempre hay algo para hacer, para mejorar, siempre hay algo para trabajar y yo creo que es, en un sentido figurativo, a mí me pasa que es como la zanahoria del conejo, ¿no? Como que uno va detrás de eso. Pero como toda experiencia en la vida de cualquier persona, está para sumar, para crecer, para desarrollarlo un poco más. Uno como ser humano y también como parte de una familia y también como parte de una sociedad. Así que para mí, en mi experiencia personal, son esas dos cosas, desafío y oportunidad. Bueno, en realidad mi nombre es Mónica. Estoy acá en el taller del grupo de Juan Antonio Seda, Cuando no estemos. Y en realidad es un grupo en el cual me acerqué porque hablaba del tiempo. Ese tiempo que es tan enriquecedor, en el cual tenemos que tener para cada uno de nosotros y guardarlo, ¿no? Voy a contar un poquito de mi hija. Ella se llama Irina. Hoy tiene 19 años, cumplió ayer el 2 de abril, una fecha importante para todos. Y no obstante eso, el hecho de que Irina hasta sus 10 años era una nena que corría, patinaba, nadaba, hacía teatro, comedia musical, era totalmente extrovertida. A los 10 años Irina tuvo en el 2015 una isquemia cerebral, la cual la convirtió en otra Irina, pero mucho mejor que la anterior. La cual yo como mamá descubrí los dos mundos. Así que de eso sí puedo hablar, de los dos mundos. Justamente hace un ratito hablábamos de por qué los padres nos preguntamos el por qué. Yo en realidad nunca me pregunté el por qué. Yo simplemente a mi hija, en el momento que le pasó, pude salvarla, soy acompañante terapéutico. Eso me hizo darme cuenta y dije, mira, la vida me estaba preparando para lo que iba a venir. Y gracias a Dios fue así, porque le pude salvar la vida, vamos a decir, en la creencia que uno quiera, pero realmente poder hacerlo. Y a partir de ahí, seguir el camino del paso a paso, 3 meses en coma. ¿Cómo fue salvarle la vida para vos? Se descompuso en mi casa, tuve el isquemia en mi casa y le hice RCP. Y hasta ahora estoy esperando la ambulancia, que espero que llegue algún día, en algún momento. Y bueno, y a partir de ahí poder estar durante 6 horas con ella hasta que la pudimos trasladar al Hospital del Cruce. Ahí cuando llegamos, obviamente no nos daban las buenas augurios de que iba a salir todo bien. Pero como ya habíamos pasado muchas cosas, que fue el fallecimiento de mi marido el año anterior, obviamente esto no me iba a vencer. Tenía, al contrario, creo que en ese momento ni siquiera pensé. Es más, cuando lo recuerdo no creo, a veces lo recuerdo y es un minuto, pero en realidad fueron muchas horas que pasaron estas cosas y bueno, y ahí llegué y los médicos, bueno, darme este diagnóstico, ¿no? Decirme, la verdad que no sabemos qué va a pasar, está muy grave.
Y cuando me dijeron que ingrese, entré y lo único que le dije fue, bueno, mi amor, donde vos quieras estar, yo te voy a acompañar. Para eso estoy. Y así fue, 3 meses en coma, hasta que despertó, estaba ciega, estaba sorda, y en el momento que despertó por la voz de su hermano. Se llevan 1 año. Él se llama Yain y hablaba con la psicóloga y no quería la psicóloga saber nada de que, porque bueno, él tenía la ilusión de que sí, pero la psicóloga decía que no, hasta que bueno, dijimos que podemos perder. O sea, en todo caso hay que sostenerlo a él después. Pero pasó, Irina se despertó. Y cuando se despertó, fue bueno tratar de todo el tiempo estar actualizada. Irina es una nena que está totalmente, una mujer, ella es una mujer, que está actualizada al tiempo, está actualizada en la música, está actualizada en todas las cosas, en las películas que se ven. Es una adolescente, está cuadriplégica, está con traqueostomía, con gastro, pero con una sonrisa hermosa, con unos ojos llenos de felicidad y de vida, y en los cuales me di cuenta que durante todos estos años mucha gente, cada vez que la conoce, se va con una sonrisa, porque es inevitable no pasar por eso. Y también hizo un camino. Yo era mamá de Irina hasta que me convertí en Iris. Y también hizo una mejor persona de mí. Hizo una mejor persona de mí porque tal vez yo no era creyente, y ella sí. Porque tiene una mamá que estuvo inmunosuprimida, internada, muy grave, donde ella traía la estampita de un Sagrado Corazón diciéndome, mamá, acá no va a pasar nada. Y bueno, llegó el momento de nacer por ella. Y el hacer por ella era esto, ¿no? El hacer el camino de ella. Siempre digo lo mismo, cada puerta que se abrió es por ella. En todos estos años, puedo decir que pertenezco a muchas organizaciones solidarias. Ella era una nena muy solidaria. Eso mismo me demostró cuando estuvimos internadas, cuando sus compañeros venían con las cajas de cartas en las cuales cada uno contaba qué situación había vivido con Irina y qué cosa le había contado y qué ella lo había podido ayudar o qué cosa le podía haber dicho. Y es muy fuerte para uno enterarse después porque era un mundo, era el mundo de ella, el mundo de los niños que a veces ni conocemos, ni siquiera sabemos qué pasa. Y también vivir esos dos mundos, ¿no? Porque también viví el mundo de ella de bullying, que justamente hace un ratito estábamos hablando de eso, ¿no? Del bullying y también esta cuestión que ahora es discapacidad. Qué tan unidos que van, ¿no? Por un mismo camino, pero sin embargo no sabemos que hay un punto en común, que es la mirada del otro, la no empatía, el no decir gracias, el no decir permiso, el no decir perdón. Todas esas palabras y sumado al tiempo, que yo siempre digo lo mismo, el tiempo lo es todo. El único regalo que tenemos en este momento es el tiempo del otro, el tiempo que nosotros damos a otros. Y es esto lo que me enseñó Irina, a tener tiempo, a tener paciencia, a saber que de repente pude paso a paso lograr que ella hoy se pueda comunicar con un sistema de comunicación visual. Gracias a sus maestras y gracias a que tanta gente participó y también a mi curiosidad, el hecho de querer saber más, el hecho de poder decir, bueno, a ver en qué más puedo ayudar, en qué más puedo ayudarle y también poder comunicarles a otros, a decirles que discapacidad no existe esa palabra. Esa palabra no tiene que existir en realidad. Simplemente nos agarramos de algo, directamente nos agarramos, nos aferramos a eso y nos quedamos ahí. Y el dolor existe, obviamente. El duelo existe porque lo llevamos, porque a veces hay momentos en que imaginamos que nuestros hijos, hoy tengo el de 20, ella ayer cumplió 19 y también los imagino tal vez en sus charlas adolescentes, aunque las tienen por videollamada, pero de otra manera, ella con su mirada y él con su charla. Pero lo único que puedo decirles es que a mí me hizo mejor persona. Mi hija, a mí, me hizo mejor persona. Me enseñó todo. Y todo eso que ella me enseñó, siempre voy a decir lo mismo.
no hay peso. Nosotros traemos seres al mundo en los cuales cuando la sociedad, ¿no?, nuestros padres o nuestros bisabuelos decían, ay, que ojalá que te salga sanito. Bueno, ese sanito no existe. ¿Sanito a qué le decimos? A que podamos charlar, decir, hablar, comunicarnos. No sabemos qué hay acá adentro. Nunca sabemos qué hay acá adentro. Eso de sanito no existe más. Nadie está sano. Porque todos tenemos heridas. Muchas, demasiadas. Porque venimos de familias, de padres que tampoco saben cómo ser padres. Y entonces nosotros tenemos este mundo en los cuales la mirada de la discapacidad está unida a un montón de cosas. A la mirada del pobrecito, a la mirada del, ay, bueno, algo habrás hecho. Hasta eso, hasta nos castigan con eso. Hasta el hecho de decir, perdón, pero ¿estás saliendo con alguien? Eso también. No podemos tener vida, no somos mujeres, no somos absolutamente nada más que madres de un niño con discapacidad. Y es eso lo que tenemos que tratar de que no exista más. Y darnos el tiempo, y dar tiempo, y entender que el tiempo es lo único que tenemos, porque nos puede pasar a todos. A mí me pasó. A mí me pasó. En un momento en el cual ni me imaginaba que iba a pasar. Y la verdad, sinceramente, que siempre todo el mundo dice, ay, ojalá que le ocurra un milagro a tu hija, ojalá que vuelva a caminar. Yo digo, no, el milagro ya ocurrió. El milagro ocurrió cuando ella despertó, el milagro ocurrió porque ella conoce algo más que yo no conozco. Es el otro lado. Ella pasó del otro lado y decidió quedarse acá. Y si decidió quedarse acá es porque seguramente me pongo a pensar en positivo y digo, bueno, sabía que la madre le iba a acompañar. Sabía que la madre iba a estar ahí, sabía que le iba a hacer absolutamente nada imposible. Ni siquiera fue imposible el hecho de que yo como acompañante terapéutico haber aprendido a saber de que todas esas herramientas que tenía en mis manos pude utilizarlas con ella. El hecho de que ella pueda volver a ver, el hecho de que ella pueda volver a oír, el estimular, la estimulación, todo eso. Entonces ella me convirtió en maestra, me convirtió en amiga, en compinche, me convirtió en doctor, me convirtió en un montón de cosas, en todo, hasta, no sé, hasta puedo hablar de derecho, tal vez también, porque esas son cosas que también nos han ocurrido, ¿no? Los recursos de amparo que llevamos adelante, tantas cosas, tantos aprendizajes, pero una de las cosas más maravillosas que Irina me enseñó fue el disfrute, el disfrutar, porque ella en el mundo anterior disfrutaba muchísimo. Y en este mundo también. Y yo lo aprendí. Yo lo aprendí gracias a que ella, cada cumpleaños que hicimos, en donde está internada, pudimos tener el logro de poder traer gente como los superhéroes solidarios argentinos, como los Star Wars, como la de Pink Force Argentina. O sea, unirme a agrupaciones que eran solidarias, poder yo misma entrar en hospitales con trajes específicos para poder dar alegría y la ilusión a otros chicos. La verdad que mi hija hizo que yo viva una vida mucho mejor de la que vivía antes, muchísimo mejor. Pero eso sí, cada vez que tenemos un cumpleaños o cuando vamos a algún lado o cuando de repente mismo estamos acá, escuchamos a cada uno de los padres que no nos conocemos en realidad, que nos conocimos acá. Y el agradecimiento, ¿no? El agradecer a que se haya abierto este taller en los cuales una persona que tal vez no tiene un hijo con discapacidad, pero tuvo la mirada empática. La mirada de decir, bueno, sí, esto es lo que quiero hacer, quiero tratarlo, porque me puede pasar. Se puso en el lugar del otro. Y es eso, ponernos en el lugar del otro todo el tiempo. Y por supuesto, darnos el tiempo, que es el regalo más hermoso que podemos llegar a tener.